Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de este video podcast llamamos De Villanos a Héroes, una iniciativa de agroempresario.com que busca ponerte en contacto con los agroemprendedores que están soñando por una agricultura mejor, una agricultura más sustentable. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos preocupa, que son los residuos en el agro. O sea, el agro es una actividad que genera una enorme cantidad de residuos orgánicos y cada vez más es un tema de preocupación. Es decir, ¿qué hacemos con estos residuos y cómo los convertimos en algo valioso? Para hablar de esto nos acompaña Nick Barbaroch, CEO de Caligenia. Nick, muchas gracias por estar acá con nosotros. A ustedes por la invitación. Nick, ¿cuál es tu aporte al problema de los residuos de biomasa orgánica? Y si puedes dar una idea a quien nos escucha, una idea de la dimensión que este problema representa y cuál es tu aporte. Buenísimo. Bueno, excelente pregunta. Hay en Argentina cientos de millones de toneladas de residuos orgánicos por año que se generan y que hoy no tienen algún uso que agregue un valor a la sociedad. Y lo que sucede es que todos esos residuos, en algunos casos puede haber incendios, en otros casos se transforman de vuelta, ese residuo sólido que se transforma en gas y se va al aire generando calentamiento global y no es aprovechado por nadie. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es transformar esos residuos y agregarles valor para el agro. ¿En qué te estás focalizando vos? ¿En qué residuos te estás focalizando? Bueno, nosotros, pido perdón por la palabra, pero bueno, nosotros transformamos mierda en oro. Para ser más específicos, guano de gallina, o sea, caca de gallina, en fertilizantes carbono negativos. Somos la primera empresa que está haciendo biofertilizantes y enmiendas carbono negativas en el país. Dale una dimensión a quien nos escucha también para que entienda en la industria avícola qué tan relevante es el problema del guano. Y actualmente genera contaminación en aguas subterráneas, genera olores, moscas, contaminación. Entonces el objetivo acá es transformar un dolor en una solución para el lado del que tiene el residuo y a su vez poder monetizarlo en el agro y encima hacer un impacto positivo en el calentamiento global. Claro, porque acá, mientras en el antaño las gallinas circulaban libremente por el campo, digamos, no era un problema de contaminación. Pero cuando decidimos concentrar la producción avícola en grandes granjas que ustedes las pueden ver en la ruta, ¿no es cierto? O sea, enormes cantidades de gallinas concentradas, eso genera un montón de biomasa, un montón de residuos. ¿No es cierto? Que es lo que se llama la cama de pollo, ¿no es cierto? Sí, cama de pollo, guano de gallina. Eso hay que hacer algo. Bueno, ¿y cuál es dónde está la magia? Claro, bueno, ahí en realidad todo esto surge más que nada desde el lado de cómo se aplica esto al agro, desde el lado de ingenieros agrónomos. Después un equipo de ciencia desarrolla un producto y en función de ese equipo de ciencias, de los requerimientos de ellos, se diseña una máquina industrial que funciona tailor-made, o sea, diseñado específicamente para la aplicación que es el agro. A ver, contame un poco más este proceso, cómo funciona, cómo te lo imaginas funciona. Sí, básicamente, o sea, uno instala una máquina en el punto donde está el residuo. ¿Por qué es importante, pensemos por ahí, por qué es importante instalar los equipos en el punto de residuo? Claro, ahí por varias razones. La primera es para no tener logística, reducir costo de logística. Y también para reducir las emisiones que generan la logística, también bajándole el costo al productor final, ¿no? Claro, que hay una frase de Fernando Aguilera que dice que la biomasa viaja mal. Claro. Es como imaginarte camiones sí, moviendo guano de gallina de un lado para otro. O sea, hay que procesarlo en el lugar. Claro. Primer punto. Entonces, ¿cómo haces para procesarlo en el lugar? Claro, eso directo entra en la máquina. Hay una máquina. Claro, sí. Bueno, hay una máquina, contame. Sí, bueno. Nosotros arrancamos ya hace 3 años con Gridex, que bueno, ya igual creo que lo escucharon en otros podcasts. Pero, ya te vamos a contar, después vamos a preguntarte por eso. Que básicamente al principio arrancamos en escala de gramos por día
después kilos por día y ahora estamos ya por terminar de escalar a toneladas por día de escala. Pero tu concepto es poner como una especie de contenedor. Claro, sí, sea, son distintos containers. O sea, en una granja. Con la máquina adentro, sí. Claro, una máquina, en una granja. Claro. Vos pones un contenedor que entra cama de pollo. Sí, entra guano de gallina, cama de pollo y sale el producto ya empaquetado, listo para distribuir. Ahí está. ¿Y qué magia sucede ahí adentro? Bueno, ahí el proceso me meto más técnico. Me parece, sí, porque en el fondo es como qué es lo que convierte. Primero se hace un pretratamiento específico, después entra en una máquina de pirólisis, que es calentar en ausencia de oxígeno, y esto con un software se va y depende qué hardware tenés en la máquina, nosotros lo hicimos bastante variable todo. Vos podés ir regulando rampas de temperatura y que básicamente se vaya calentando en ausencia de oxígeno. Entonces, cualquier tipo de biomasa que uno quiera procesar, se transforma un porcentaje en un biocarbón. Que a eso quería ir. Queríamos ir al biochar. Al biocarbono, al biochar. Acá viene otra palabra que seguramente muchos de ustedes están empezando a escuchar y que tengo dudas que van a escuchar mucho más, que es el biocarbono o el biochar, ¿no? Bueno, ahora de vuelta, educanos. ¿Qué es el biocarbono o el biochar? Excelente pregunta. Bueno, es eso que decíamos. Nosotros agarramos residuos orgánicos en general. Eso, con calentamiento de ausencia de oxígeno, se transforma en un carbono que, en vez de que la biomasa que tenía carbono se vaya hacia el aire, básicamente, y no se vea más porque está en estado gaseoso y genera que se caliente el planeta, lo que hacemos es estabilizarlo de forma sólida, estable en el suelo por cientos o miles o millones de años. O sea, eso es almacenado en el suelo. O sea, convertís ese carbón lábil. Claro, exactamente, en uno estable. En un estable. Exacto. ¿Y eso es un descubrimiento reciente? ¿O claro, eso está hace un montón de tiempo en el Amazonas. Entiendo que se crearon. En el Amazonas. Claro, ¿no? Sí, hacían ahí con distintas biomasas y ahora son de las tierras más fértiles que hay. Y bueno, nosotros ahora le estamos metiendo toda la tecnología y biotecnología al post-tratamiento de este... Ahora vamos a ir al post-tratamiento, pero déjame entrar al biochar para que todo el mundo lo entienda. Denise también, que nos está viendo ahí, ¿no es cierto? Es el sentido de que es un carbono orgánico, pero estable. Estable, claro. ¿Qué tan estable? Y recientemente, el año pasado, hubo uno de los primeros papers que se llamaban Inertinite, como que básicamente que podría llegar a ser una fracción inerte, es decir, que puede estar por millones de años quizás en el suelo. Y esto es importante porque me remonto un poco a todo lo que es el planeta Tierra, haciendo como zoom out. Nosotros sacamos carbono que era hiperestable en forma de petróleo desde el fondo de la Tierra. O sea, vos tenés el planeta Tierra del centro, lo sacamos para afuera para hacer ropa, edificios, autos, nafta, fertilizantes. Para vivir. Para vivir y procrearnos y ser felices. Lo que no sabíamos es que ese carbono estable, sólido, se iba al aire y se empieza a acumular en el aire. Lo que eso genera mucha elevación de temperatura. Entonces, y eso es... Calentamiento global. Calentamiento global, que tarda millones de años en generarse y no se puede volver a traer. Ahora, la única forma que ahora hay distintas formas de volver a traer ese carbono del aire a la Tierra de vuelta. Fundamentalmente fotosíntesis. Claro, con fotosíntesis, o sea, vos tenés todo ese carbono que cuando crece la plantita, por ejemplo, para poner un ejemplo, un pasto, pero puede ser cualquier tipo de residuo, ese pasto toma ese carbono, que está gaseoso, no lo ves, pasa a ser parte sólida del pasto y después ese pastito desaparece, vuelve de vuelta como aire y es un ciclo cerrado. Nosotros lo que estamos haciendo acá es cortamos ese ciclo cerrado y ese pastito lo hacemos hiperestable y que quede en el suelo. Entonces, un ciclo que era cerrado, corto, lo cortamos y almacenamos en el suelo para compensar el desbalance que se hizo con el petróleo. Pero además, entiendo que ese biochar o ese carbono biológico, ¿no es cierto? Además de ser muy estable, funciona como una esponja. Exacto. Eso, según cómo uno programa la máquina y según qué máquina, uno lo que puede hacer es que retenga agua, entonces te previene contra sequías. Después también actúa como si fuese una casa para toda la microbiología. Te permite que
las bacterias y los hongos estén protegidos como si fuese una casa en el suelo, permitiendo cuidar los suelos a largo plazo y aumentar el rinde o hasta restaurar suelos degradados. Ok, o sea, no es, entonces para muchos que están mirando, no es una herramienta nutricional, no es que nutre el biochar. Nosotros, por ejemplo, para ir un poquito más en detalle, hacemos unas fracciones hiperestable que funciona como la casa del suelo, que le brinda estructura, intercambio catiónico, por ejemplo, también, y aparte una fracción tiene comida. Bueno, en el fondo, tu biochar es un biochar tuneado. Claro, ponele, o sea, sí, exacto. O reforzado. Exacto, sí. ¿No es y cierto? encima le metemos bacterias adentro también. Ok, entonces es un súper Claro. biochar, pero a la base del biochar le agregas contenido. Claro. Y entonces ese producto que sale de la máquina a partir del guano de las gallinas, ¿cómo se cierra el ciclo comercial? O sea, Claro, eso después empaquetado se distribuye con distribuidores o a productores. okay, Del o sea, agro. eso va al agro. Exacto. O sea, entonces ahí está cerrando el ciclo. Ese residuo orgánico molesto, contaminante, hediondo, se convierte en un insumo enriquecido para los productores agropecuarios. Exactamente. Y hasta podemos ir un paso más atrás. Vos tenés, por ejemplo, no sé, fósforo que sacó, no sé, en Marruecos, que fue al suelo, que fue al grano, que lo comió la gallina, que lo desechó, vuelve de vuelta al suelo. Hasta todo circular. Perfecto. Entonces es como que te reduce también Bueno, en una medida. ¿qué falta? ¿Cuándo vamos a empezar a ver las primeras? Entiendo que estás en proceso de avance. ¿Cuánto falta para que podamos ver los primeros equipos de caligenia Sí, en la Pampa? Sí, eso no, muy poco. Nosotros arrancamos hace 3 años, arrancamos en escala gramos, kilos. Claro, gramos se estaba haciendo el laboratorio. Claro, laboratorio, gramos, kilos. Ahora estamos en escala toneladas terminando de escalar. Y yo me estoy yendo ahora a Estados Unidos, que nos financia una fundación, que también nos va a financiar una fábrica de máquinas. Te estás yendo, pero no de visita, te vas a instalar allá. Claro, sí. O sea, talento argentino, Claro, sí. te vas a instalar allá, justamente, pero para liderar este proyecto, pero Claro. los equipos van a venir a Argentina. Exactamente, sí. Los equipos van a venir a Argentina y se van a empezar a establecer. Claro. Wow. ¿Cómo se te ocurrió esta idea, Nick? O sea, vamos a empezar a hablar. Sí. ¿De dónde nace toda Sí. esta idea que requirió un tiempo de explicarla, ¿no? Sí, bueno, yo venía justo en la pandemia, empecé a leer todos los libros que se leía Bill Gates, Elon Musk, de todo tipo, psicología, negocios, calentamiento global, agricultura, etc. Etapa de búsqueda. Claro, una etapa de búsqueda. No sos agrónomo ni tenés que ver con el campo. No, ingeniero industrial. O sea, el campo no Sí. era tu territorio. No. Sos de los que nerds que estamos recibiendo claro. bienvenidos al agro. Claro, sí. Sos uno de esos. Sí. Trabajamos y tenemos en el equipo agrónomo. Obvio, pero sí, está bueno. yo no. Tu llegada disruptiva y tu cabeza amplia sí. es lo que estábamos necesitando en el agro. Gracias. Entonces, bueno, conocí este fondo Gridex, que quizás lo vieron en otro Ahora podcast. sí, que en el fondo es quien creyó en vos Claro. y te financió. Claro, los que arrancaron financiándonos, sí. Wow. Que juntan, bueno, equipo de ciencia con negocios, yo entré de negocios. Y bueno, cuando vi que esto podíamos eliminar residuos, ayudar a restaurar suelos degradados, frenar el calentamiento global y encima generar energías renovables, como que dije, bueno, ya está. Esto es lo mío. Esto me copa. Claro, eso me metí de lleno, que ya venía el equipo de ciencia con eso hace varios años anteriores. Y bueno, a partir de ahí, ¿cómo ha sido el recorrido? Siempre es interesante Sí. contar el recorrido, este recorrido Sí. del emprendedor. Claro, bueno. ¿Cuántas Sí. noches en vela has tenido? Sí, no. Todos los fines de semana hasta altas horas de la noche estudiando de vuelta química, física, biología, termodinámica, un montón de cosas. Me fui primero tenían ellas, el equipo de ciencia tenía una máquina piloto que consumía mucha energía, entonces lo primero que hice fue irme a Nueva York y a San Francisco, ir a las conferencias de esto que ya estaban bastante avanzado en Estados Unidos. Es un tema que está, cada vez hay mucho run sobre biochar. Y sí, en Estados Unidos ya tiene bastante fuerza, es $1 billion market. En Argentina, bueno, Está empezando. estamos creando una nueva industria, por Está acá en empezando, Argentina.
Y bueno, investigué todas las tecnologías que había en Alemania, en Corea del Sur, en Estados Unidos, en todos lados. Y bueno, la tecnología para producir esa de forma transformación. autosustentable, Claro. sin que consuma energía. Y bueno, le empezamos... Claro, porque esos equipos, es importante destacar, esos equipos que vos instalás no necesitan enchufarse a 220. Claro, quizás para arrancar un poco después, sí, pero prácticamente no consumen nada. Ajá. Y bueno, la arrancamos a producir acá, arrancamos con ensayos a campo, y bueno, ahora ya estamos escalando y bueno, ya... próximamente sí. ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? No, creo que un poco más de tiempo nada más. Ajá. Pero nada más. La plata está. Sí, estamos también siempre buscando y ahora levantando la siguiente ronda, pero sí. Ok. Y en este recorrido, ¿qué es lo que realmente te mueve? ¿Es cierto? O sea, sí. ¿qué es lo que te mueve a seguir esto Sí. En este ambiente tan lleno de olor a bosta? Sí, ¿No sí. es cierto? ¿No es cierto? Sí. Tan difícil de... Sí. Y la verdad es, yo en Caligenia no pretendemos estar financiados ni por el mercado voluntario de carbono ni nada. Nosotros queremos agregar un valor claro al agro, bajándole el costo al productor, aumentándole rentabilidad. Pero la verdad que personalmente lo que más me motiva es... estoy medio aterrorizado con lo que va a venir del calentamiento global, que... Independientemente de lo que digan algunos políticos, o sea... Claro, nosotros vamos por ahí, no pretendemos financiarlo con caridad ni eso ningún mercado voluntario. Un aspecto importante, porque hemos escuchado muchos proyectos que de alguna manera apuntan a el mercado voluntario y a los incentivos que tiene esta iniciativa. Tu modelo dice, yo me arreglo, dame residuos orgánicos, dame un problema, yo te lo soluciono y voy a dar una respuesta a los productores agropecuarios que necesitan limpiar ese problema. Claro. Y además tienen que, como siempre, producir más. Exacto, y a nivel interno nosotros nos quedamos tranquilos que es carbono negativo y podemos, cuando escalemos, tener un impacto significativo en las reducciones. Una mirada suficiente por ti solo. Claro. Bueno, ¿y qué es la expectativa que tenés? ¿Cuál es tu sueño para terminar con esto? ¿Cómo te imaginas el futuro? Sí, es medio a largo plazo, pero sería que para el 2050 el planeta sea carbono neutral. Wow. ¿Y cuántas máquinas de Caligenia estarían? No, van a tener que ser... No. Muchísimas. Sí, vamos a tener que salir como chorizo, básicamente, las máquinas. Buenísimo. Bueno, ha sido un placer, Nick, esta oportunidad de charlar contigo. Y bueno, y como ven, otro caso más de nuevas tecnologías, nuevas ideas para un agro que quiere y necesita ser más sustentable.